es el del que vamos a hablar hoy, de un médico que atendió en Chaco a una abuela que estaba contagiada de coronavirus y él termina falleciendo. Estamos en contacto con Abigail, que es su hija. Abigail, buenos días. Mariano y Milva, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Nos escuchás, Abigail? Sí, sí. Perfecto. Abigail, ¿nos puedes contar un poco la historia de tu papá? Bueno, mi papá atiende en un consultorio privado por las tardes, donde él tiene contacto con una señora en ese entonces que estaba contagiada y no sabía. Entonces él, como ve los síntomas y todo eso, él le manda a hacer estudios a la señora y él ya directamente se aísla. Eso fue más o menos un martes 17 aproximadamente. Y, y desde ese día ella no salió de mi casa. Después, al viernes siguiente, él empieza ya con todo lo que sería fiebre y tuvo 8 días de fiebre en casa. Y bueno, el sábado siguiente a eso, el sábado 28 sería, ese día la siesta empieza con problemas de respiración y ahí ya se tiene que internar. Él estuvo 4 días en terapia. Y bueno, y el jueves 2 de abril él falleció. Qué fuerte, Abigail, para ustedes, ¿no? Si bien siendo hija de un médico sabés del riesgo que tienen y del nivel de exposición que tienen, tal vez fue inesperado, ¿no? Este desenlace. ¿Tu papá qué edad tenía? Mi papá tenía 60 años. Claro, una persona joven respecto de la expectativa de vida, pero ya posiblemente al límite del grupo de mayor riesgo. ¿Tenía alguna enfermedad preexistente tu papá? Sí, él tomaba remedios para la diabetes, para la presión. Claro. Tenía. Claro. Abigail, nos contabas que tu papá decidió aislarse dentro de la casa y no exponerlas a ustedes, a todos los integrantes de la familia. Claro, viviendo en mi casa en este momento somos 3. Bueno, éramos 3. Mi papá, mi mamá y yo. Y bueno, y él ese mismo día llega y nos cuenta lo que pasó. Y viene mi hermano a visitarnos. Y él le dice a mi hermano que bueno, que le pedía por favor que ya no venga más a visitarnos por un tiempo porque él tuvo contacto con alguien que posiblemente estaba infectado. Estás como todavía en shock y no es para menos, Abigail, ¿no? Estamos todos en shock con la pandemia y perder a tu papá de esta manera y de manera tan repentina debe ser algo difícil de procesar, ¿verdad? Sí, sí. Es muy difícil toda la situación, pero yo creo que si bien, bueno, nos tocó de cerca, todo el mundo está viviendo una situación muy, muy difícil. Abigail se suma a nuestro equipo que está en su casa trabajando. Anabela, te escucha Abigail. Una remera. Abigail, te saludo. Lamento muchísimo esto que están viviendo porque es muy difícil. ¿Cómo llevan adelante estos días después de que falleció tu papá? Y bueno, nosotros estamos con mi mamá nomás, como ya dije, acá en casa, y mi mamá está contagiada, entonces ella está en su propia habitación, está aislada ahí, y yo sí ando por toda la casa. La llevamos bien, dentro de lo posible estamos bien porque tenemos mucha contención. Todo el mundo nos pregunta, nos habla, nos visita obviamente desde lejos, quedan afuera, tipo, y nosotros desde adentro le contestamos o nos hacen videollamadas y todo, así que estamos muy acompañadas. Fito. Abigail, repasando un poco los acontecimientos, ¿pensás que tu papá subestimó los síntomas por el solo hecho de ser médico? Suele pasar eso con algunos profesionales, o fue inevitable su evolución. Yo creo que todos subestimamos los síntomas porque nadie lo ve desde cerca, porque yo personalmente lo subestimé, o sea, yo cuando me enteré de todo dije, no pasa nada, pero bueno, después fuimos viendo el avance Claro. de la enfermedad y ahí es cuando recién sos consciente de lo que genera en realidad. Pues todos dicen, es una gripe más. Bueno, para mí ahora,
ahora, en este momento, no es solo una gripe más. Abigail, mira, vamos a compartir la foto de tu papá para ponerle rostro. Ahí lo tenemos, una persona muy joven, que nos decías recién, con una enfermedad preexistente. Y quería preguntarte algo que, mira, me cuesta mucho preguntarlo porque me parece una pregunta bastante difícil. Pero a una persona que se la perdió hace tan poquito tiempo, ¿ya se la extraña? ¿Vos ya empezás a extrañar algo de tu papá? ¿O todavía no caíste? Bueno, él ya estuvo internado el 28, o sea que ya no tuve contacto con él desde el 28. Así que sí, particularmente sí, ya se lo extraña, o sea, se siente como la ausencia de la casa, que él era muy, muy inquieto, así que todo el tiempo se lo veía andar y sí, se siente. Fede, ¿te querés sumar a conversar con Abigail? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal, Abigail? En principio te mando un abrazo gigante y te quería preguntar, tu papá se contagió ejerciendo su profesión, su pasión. ¿Sus compañeros hoy en día, la gente que trabaja con él, están protegidos, están en condiciones de no sufrir lo mismo? En cuanto a los que nosotros tenemos contacto, porque nosotros nos estamos manejando con un grupo de médicos excelentes que son de FEMET-Chaco. Hay 3 doctores que todo el tiempo nos hacen controles y todo eso, que sí, bueno, ellos tienen mucha precaución, muchísima, y la verdad son súper grosos en lo que hacen y nos cuidan tanto a nosotros como se cuidan a ellos y a su propia familia. Y en cuanto a salud pública, la verdad Bien. que no lo sé, no tengo idea. Abigail, te mandamos un abrazo enorme desde Buenos Aires y ojalá que pronto puedan pasar este duelo y ahora acompañar a tu mamá. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. La fortaleza, ¿no?, de Abigail. Sí. Cada uno, como puede, van